¿Qué tal esta semana con frío? Algo de frío. Pues bienvenidos a todos, no solo a ustedes que están aquí físicamente, sino también a las personas que nos visitan semana tras semana por el internet. Así que un saludo y un abrazo especial a todos. Mi esposa hoy no ha podido venir porque el otro terrón de azúcar está enfermo. Ya se mejoró una y ahora cayó el otro, así que uno por el otro. Por desgracia no va a estar aquí, pero Dios está aquí en medio de nosotros y vamos a escudriñar las Escrituras. Amén. También enviamos un saludo al pastor Nicolás, que está por allá por los Peruses, a los hermanos que están allá lavándole el cerebro. También le enviamos un saludo, que los estamos vigilando por ahí. Así que los que estamos aquí, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Amén. Todos. Pues, ¿qué tal la semana pasada? Que yo no pude estar. ¿De qué hablaron? Ahorita me dicen de la Biblia. ¿De qué? ¿Ah? De 2 Corintios, muy bien. 2 Corintios 8, ¿no? Los versículos anteriores. Pues vimos la semana pasada los versículos 16 y 17, ¿verdad? Sí, ya se acordaron. Estuvimos hablando de Filipenses 2:13 también, de que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ya se van acordando de cositas. ¿De qué se van acordando? De tener disposición y obedecer. De que Dios tiene poder también, hablamos. De que Dios pone en nosotros ese querer porque sabe que nosotros lo podemos hacer. Tenemos esa capacidad de hacerlo. También hablamos de lo que decía la hermana, de la disposición a hacer su voluntad. Les animaron a hacer la voluntad, a obedecer, de tener la oportunidad de suplir las necesidades de otros. Y cuando tengamos esa oportunidad, que la hagamos, y realmente que no nos quedamos en palabras, sino realmente que lo hagamos, ¿no? Salud. Y volviendo al tema, estamos en 2 Corintios, ya haciendo un pequeño resumen de la semana pasada. 2 Corintios 8, estuvimos viendo los versículos del 16 al 17. De alguna manera, volviendo a Pablo, nombró a Tito para llevar a cabo una importante misión. Él ya estaba ansioso por realizarla en el versículo 17. Y el resto de lo que vamos a ver del capítulo 8, de alguna manera, tiene que ver con la ejecución de ese proyecto, por decirlo de alguna manera, de recolectar esa ofrenda, de promover, recaudar y planear la entrega de la ofrenda de las diferentes iglesias a la iglesia judía en Jerusalén. Pablo demostró, como siempre, de alguna manera, la capacidad de organizar esta importante tarea, de recolectar eficientemente a través de ciertos nombramientos que no solo hizo él, sino también las diferentes iglesias. Planeó de una manera logística para garantizar la buena administración responsable de lo que llegó a ser considerada como una ofrenda importante, una ofrenda grande. Por eso vayamos entonces al tema, 2 Corintios 8, versículo 18. ¿Lo tiene? Dice, ¿quién lo quiere leer? Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Amén. Hasta ahí, vamos a si quieres vamos a leer el versículo 19 también. Sigan leyendo el versículo 19. No solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Amén. Versículo 6. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. De verdad que los pasajes, hay pasajes tan ricos como estos, se oye por todas las iglesias, en la esfera del Evangelio.
Este pasaje nos habla claramente de que Tito no fue solo, no lo enviaron solo. No se le dejó esta tarea tan importante a una sola persona. En el versículo 18 dice, enviamos juntamente con él al hermano. Pablo sabía que no era una tarea fácil y específicamente en un tema tan delicado como la ofrenda. Y no solo enviaron a Tito, sino que enviaron con Tito juntamente, como dice la palabra de Dios, con él al hermano. Y esto nos habla de pasajes como estos, nos hablan de la ayuda, del respaldo, del apoyo que tenían para una tarea encomendada. Y realmente podemos ver que la ayuda, el respaldo, el apoyo es necesario para cualquier tarea en el ministerio. En este caso era para recolectar una ofrenda específica para una iglesia que lo necesitaba. Y si vemos esta ayuda, este apoyo, este soporte, de alguna manera no lo podemos analizar solo en el plano espiritual, sino también en el plano físico. Si lo analizamos en profundidad, hay cosas que no podemos realizar si estamos solos. O sí. Por ejemplo, ¿quién quiere poner un ejemplo? De tareas que tenemos que hacer conjuntas, porque no lo podemos hacer solos. Por ejemplo, si se nos queda el coche, ¿lo podemos empujar solos? Necesitamos ayuda para empujarlo, ¿verdad que sí? Necesitamos ayuda. Si queremos mover de un sitio a otro una carga muy pesada, necesitamos ayuda. Si queremos ayudar, hace poco estuvieron los hermanos pasando de un sitio a otro del contenedor al local de la iglesia, los alimentos. ¿Ustedes creen que eso es posible solo? ¿Que una sola persona lo haga? No. Termina molida, termina frita. Y en la iglesia pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos creen que es necesaria la ayuda dentro de la iglesia? Todos. ¿Cuántos creen que es necesario la ayuda en el ministerio? Todos. ¿Cuántos creen que es necesario apoyar a quienes sirven en el ministerio? Es necesario, ¿verdad? ¿Es necesario brindar una ayuda a quienes se preocupan por las almas? Amén. ¿Por qué creen que es necesario hacer esto? Díganme. Por allá por detrás. Para fortalecerlo y ayudar, para darles ánimo. Para darles ánimo. ¿Para qué más? No me miren con esa carita. Porque la misión no es para vosotros, es para todos. Amén. Porque la misión no es para uno solo, sino para todos. ¿Qué más? ¿Por qué creen que es importante y necesario prestar ayuda dentro de la iglesia, en el ministerio, apoyar a aquellas personas que sirven al Señor? ¿Por qué creen también que es necesario? Muchos pensarán porque los pastores no quieren dar la lata, porque no quieren hacer nada. No. No sé ustedes, pero como pastor se los digo, es fundamental. Sobre todo es muy importante contar con la ayuda, evidentemente, de Dios, porque no podemos dejar de lado a Dios, pues sin Dios no sería nada posible, pero también es necesario contar con la ayuda de hermanos que estén dispuestos no solo a servir a Dios, sino como era este hermano que no se nombra, que es necesario la ayuda para apoyar las diferentes actividades que hay, no solo en esta congregación, sino en las diferentes iglesias que se predica la sana doctrina. Como decía el diácono Oscar Molina el domingo, debemos esforzarnos día a día por apoyar, respaldar la obra que Dios nos ha dado. Somos un cuerpo, ¿cuántos lo creen? Y en el cuerpo no hay nada que se deseche. Hasta el dedo más pequeño, cuando nos los pinchamos, es también necesario. ¿O no? Cuando falta, es necesario. Necesitamos la mano, necesitamos los dedos, por lo menos los necesitamos para chupárnoslo. La nariz la necesitamos. Sin nariz no sería igual. Incluso la comida no sería igual. Necesitamos la boca, ¿verdad que sí? Necesitamos los hombros, que a veces no pensamos, pero necesitamos los hombros. Las piernas, ¿verdad? Necesitamos todo. Necesitamos el pelo. No es necesario. Si no, pregúntenle a Horacio que no necesita pelo. Pero necesitamos la cabeza, ¿verdad?
Yo no tengo nada en contra de Horacio, pero necesitamos los ojos, ¿verdad que sí? Necesitamos los dientes, si no necesitamos todos y cada uno de los miembros que tenemos, todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo son necesarias. Las cejas, todo. ¿Para qué? Porque somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. En esta iglesia realmente estamos siempre activos, siempre estamos al 1000 por hora, sino que se lo digan a los responsables. Siempre estamos activos y es necesario y es bueno, es saludable apoyar, ayudar, animar, compartir las cargas de alguna manera. Porque la Biblia dice, vamos a Gálatas 6:2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. ¿Lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? Amén. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad en el original, ¿saben qué es? ¿Se imaginan? Quitar. Y si quitamos la palabra sobrellevar y la sustituimos por el quitar, es quitar los unos las cargas de los otros. Sacar los unos las cargas de los otros. Recoger los unos las cargas de los otros. Es importante, si la Biblia lo dice, es muy importante. Debemos sobrellevar, quitar, sacar, recoger los unos las cargas de los otros. ¿Qué dice Hebreos 10:24? Hoy vamos a mover un poco la Biblia, como es habitual. Vamos a ver qué dice Hebreos. Amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Comprender, fijarse, ver, observar, darse cuenta los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos ayudarnos mutuamente. Necesitamos sobrellevar las cargas los unos por los otros. Día a día la carga es mayor. Día a día la necesidad aumenta. Si no, díganselo a los voluntarios de la ONG. Cada día llegan más personas necesitadas. Día a día se recrudece la situación. Día a día llegan personas nuevas a la iglesia con ganas de la verdad, con ganas de ser restaurados. Y nosotros, como cuerpo, debemos suplir esa necesidad. Así como Tito fue enviado con el hermano, juntamente, para recoger esa ofrenda, para llevar esa ofrenda a Jerusalén. Nosotros también no debemos dejarnos solos los unos a los otros, sino que de alguna manera ayudarnos mutuamente. Y realmente yo creo, y es algo que constantemente yo se lo estoy diciendo también a los responsables, nosotros decidimos la clase de iglesia que queremos tener. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que hacemos marcará la diferencia entre la iglesia que no queremos y la iglesia que queremos. Por ejemplo, si nosotros participamos, si ustedes me ven a mí participar, debería animarles eso para participar además. Si te ven participar, otros se animarán a participar. Si apoyas la obra, te apoyarán también a la larga. Si ayudas quitando cargas, cuando lo necesites, te ayudarán a quitar las cargas. ¿No han pensado en eso? ¿No se han puesto a pensar de que alguno de ustedes, imagínense por alguna causa remota, alguno de ustedes esté aquí, en este lugar, dando este estudio? Lo primero que se sorprenderían, ¿verdad? Alejandra, si tú estarías aquí, ¿te gustaría que te apoyaran? ¿Te gustaría que Olga, si estuviera aquí, que oraran por ti? Yo creo que todos y cada uno de nosotros, si nos ponemos en la piel del hermano, si nos ponemos en la piel de aquellas personas que reparten los alimentos, que ayudan, que están día a día ayudando para la obra social, si nos pusiésemos en sus zapatos, de verdad que ayudaríamos un poquito más, ¿o no? Si animas, te animarán, pero si desanimas,
te desanimarán. Si oras, por esas personas orarán por ti. Si das testimonio, animarás a otros a dar testimonio. Parece unas pequeñas cosas, tonterías, pero a veces lo que decía el hermano el domingo, hay domingos que los testimonios, Dios se fue de vacaciones. Y yo estoy convencido de que Dios hace grandes cosas en nosotros. Las pequeñas cosas que nosotros pensamos que son insignificantes, para otros son grandes cosas y se pueden animar a dar testimonio. Yo creo que es necesario que nosotros nos animemos los unos a los otros para las buenas obras. Yo se lo comentaba a los responsables el lunes, el lunes, que es curioso, ¿no? Después de que Dios nos hablara de una manera clara, específica el domingo, me pareció curioso de que una persona que viniera por primera vez a la iglesia, primera vez que venía a la iglesia, su familia venía, pero esa persona se me acercó y no se me acercó para preguntarme nada de la iglesia, pero sí se me acercó para una sola cosa, para ofrecerse a acompañarme porque yo iba a ir a Morro. Una persona. ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos somos? 20, 30, 40. Una sola persona. Y fue nueva. Se me acercó y me dijo, dame tu número, que yo te quiero acompañar. Y de verdad que yo pensaba en esto y qué curioso, ¿no? Pero yo quiero animarles de verdad a que no nos quedemos en las palabras. No nos quedemos en el aleluya, gloria a Dios y que Dios te bendiga. Que de verdad que nosotros seamos cristianos que ponemos por obra lo que escuchamos del Señor. Porque es importante, es necesario. Vamos a Mateo 7:12. Se los digo por una simple razón y está en la Biblia, no lo digo yo, no es palabra de hombre. ¿Qué dice? Mateo 7, capítulo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué debemos hacer? Así también haced vosotros con ellos. Si quieres apoyo, da apoyo. Si quieres ayuda, tiende la mano. El que quiere ser amigo debe mostrarse amigo. El que quiere amor debe darse, debe entregarse a los demás. Amén. Es necesario no solo estar dispuestos a ser generosos, como las iglesias que querían colaborar con esta ofrenda a los hermanos que lo necesitaban. No solo es dar, ser generosos, sino también es necesario ayudar, colaborar, participar, apoyar. Porque lo que decía el hermano, ¿cuántas veces no hemos estado solos? ¿Cuántas veces nos hemos estado sin ayuda? ¿Cuántas veces nos hemos visto, y ahora, ¿y dónde estaban? Como Jesús, ¿no? ¿Acaso también queréis iros vosotros? Y quedó solo, quedó solo. De verdad que es necesario, es importante. Así como queremos que nos traten, tratemos a los demás. Así como nos gustaría que si planificas algo, quieres apoyo, apoya también. Cuando se dice de alguna actividad, se dice de algún estudio, de verdad que en este sentido yo le doy gracias a Dios porque ustedes jueves tras jueves, domingo tras domingo, están al pie del cañón, como dicen en Venezuela, sirviendo al Señor, ayudándonos, pero de alguna manera yo quiero animarles a seguir, como decía el hermano Oscar, esforzarnos un poquito más. Podemos dar un pasito más. Yo creo que siempre es bueno y es necesario, amén. Porque las cargas deben ser compartidas. No es lo mismo hacer una sola persona todo el trabajo que hacerlo varios. No es lo mismo. Porque abarca más, porque ocupa más, porque incluye a más y se distribuye mejor. Se hace mejor y se cansa menos. Y no podemos ser siervos orquesta, estar en todo.
y en todos sitios y hacer todo lo mismo. Creo que es necesario que nosotros aliviemos las cargas, como dice la palabra de Dios, en sobrellevar los unos las cargas de los otros, como dice Gálatas. Y no es que le estoy echando la bulla, de verdad que está prácticamente más que reflejado en el pasaje que acabamos de leer. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Yo lo veo de una manera práctica. Estuvimos en la recogida de alimentos la semana pasada, creo que fue viernes y sábado, ¿no? Y yo nunca había estado en esa recogida porque generalmente estoy trabajando y estaba de vacaciones. Y de verdad que fue sorprendente la cantidad de personas que, por un lado, que se hacían los locos para no ayudar, pero por otro lado, la cantidad de personas que todavía se interesan por las personas que necesitan, se interesan y no son creyentes. Bueno, por lo menos eso no me lo hicieron saber, pero la mayoría eran personas normales, comunes y corrientes, trabajadores, niños, y de verdad que era gratificante estar allí y que las personas en ciertos sitios, no en todos, se animaran y dieran de alguna manera una ofrenda, es decir, un litro de leche, galletas, pañales, lo que sea. Y de verdad que yo lo veo también por los voluntarios, cantidad de voluntarios que después que salí yo llegaron otros 2 y después que llegaron esos 2 llegaron otros más, y de verdad que es importante. Y esa tarea hubiese sido imposible recolectar toda esa cantidad de alimentos que se van a entregar el sábado, creo. Se van a entregar el sábado y yo estaba estudiando y empezaron a salir hojas, ¿no? Entonces yo miré para todos lados a ver si había un espíritu de las hojas, de la impresora o algo. Y era que estaban imprimiendo la cantidad de hojas de beneficiarios que iban a estar el sábado. Y de verdad que no son pocos, son muchísimos. De hecho ya los organicé, Así que pues las hojas estaban medio tal. Pero ustedes no se pueden imaginar que es un trabajo que no vemos, pero que está ahí. Persona por persona, DNI específico, la cantidad de alimentos que se tiene que dar. O sea, es un trabajo, pero eso es un trabajo que no se ve y que lo hacen los voluntarios. Y de verdad que yo doy gracias a Dios porque sin ellos sería imposible hacer la recogida de alimentos la semana pasada, si no fuera por ello. Luego, no solo de estar ahí el viernes y el sábado, quiero puntualizarlo porque también el lunes, no sé si por desgracia o por fortuna, tuve que venir el lunes y el martes y llegó un contenedor también del banco de alimentos. Llegó después toda esa cantidad de alimentos que había que vaciarlos del furgón al almacén. Y de verdad que es un trabajo que es impresionante. Yo generalmente estoy acostumbrado a ese tipo de trabajo por el trabajo que tengo, sin embargo la espalda se resintió, pero yo vi personas dándole al pie de cañón y a una, organizados de tal manera que yo no sabía ni dónde está esto, y me los quitaban de las manos, aquí va, y aquí va, o sea, era impresionante. Y de verdad que yo quiero de alguna manera felicitarle y seguirle animando a seguir con esa labor. A pesar de que otros no lo quieran hacer, ustedes están ahí y yo les agradezco públicamente esa colaboración, esa ayuda, ese apoyo que se tiene con la obra social. Y es importante, por último, que nos apoyemos los unos a los otros, que vivamos el Evangelio, como lo decía antes, de una manera práctica, porque es la voluntad de Dios. Vamos a Hebreos 13:16. Hebreos capítulo 13, versículo 16. ¿Lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, ¿qué dice? Pasemos de todo, ¿no? No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Pablo, volviendo al tema,
enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Pablo tenía cuidado de que varios hermanos se encargaran de recolectar la ofrenda, de no enviar solo a Tito, de que no fuese una sola persona el que manejara esta ofrenda. Dice, enviamos juntamente con él al hermano. ¿Quién creen ustedes que se habla aquí? El hermano, al hermano. ¿De quién creen ustedes que se habla? ¿Hermano Jaime? No. ¿Del hermano Jaime no? ¿Oscar? ¿De quién creen que se habla aquí, en este versículo? Y enviamos juntamente con él al hermano. No se dice nombre. ¿Quién creen ustedes que sea? Mateo dicen por aquí. ¿Quién era? Timoteo. ¿Quién creen ustedes? Pues desde los días de la iglesia primitiva se ha propuesto numerosos candidatos. Está Bernabé, Timoteo, Silas, Aristarco, Apolos, y muchos apuntan a que es Lucas. Pero nosotros, como buenos cristianos, seguimos la palabra de Dios y seguimos lo que dicen las enseñanzas en 1 Corintios 4:6, de que no debemos, o sea, que debemos aprender a no ir más allá de lo que está escrito. No nos podemos montar en el caballo de la imaginación. Solo tenemos ese dato. Enviamos juntamente con él al hermano. No se nos dice nombre, no se nos dice cómo era, se nos dice el hermano. El hermano viajaba con Tito, iba a viajar con Tito, para llevar también esta importante ofrenda a Jerusalén. Pablo de alguna manera quiere dar a entender que al viajar juntos no podía y ni cabía la posibilidad ni el lugar a dudas, a la sospecha en cuanto al uso de esta ofrenda. La gente que envió a Pablo que Pablo envió estaba bien recomendada. La iglesia no tuvo que preocuparse por estas dos personas, por la malversación de estas ofrendas o porque no llegara a su fin, sino que no llegara a su destino. Y realmente lo importante no es saber quién era específicamente el hermano de que se habla en las Escrituras en 2 Corintios 8:18. Lo importante no es saber cómo era físicamente, sino saber cómo era espiritualmente, cómo estaba su corazón, qué decían otros de él, que eso sí tenemos muchísima información. Lo importante no era el nombre, y no es el nombre, los rasgos o el aspecto físico que tenía, sino su calidad espiritual. Y eso lo vemos, quien quiera que fuese, había sido incluido en esa, por decirlo de alguna manera, esa delegación que recogió esa ofrenda y para que se manejase adecuadamente. Dice, y enviamos juntamente con él al hermano, dice, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No se dice quién es, se dice al hermano, pero sí se nos dice, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. En otra traducción dice, y que en todas las iglesias se habla bien de él. Por el lenguaje da a entender que era una persona bien conocida entre todas las iglesias de aquel momento que acompañaba a Pablo. Era conocido, era una persona respetada grandemente, era de buen testimonio entre las iglesias y era una persona íntegra. Pablo se cuida de alguna manera de este tema de la ofrenda y, como les decía anteriormente, no envía solo a Tito, sino a otras personas que eran de su confianza, que eran leales, que tenían buen testimonio, y no solo reconocido por él, sino por todas las iglesias, por si hubiese algún tipo de duda. Pasajes como estos nos hablan de que esa debe ser la marca como cristiano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Nos habla de esa marca que nos debe identificar como cristianos, de ser de buen testimonio, de respeto por las cosas de Dios. Allá donde vayamos van a hablar de nosotros, pero que sea de nuestra parte no dar lugar al error, no dar lugar al mal testimonio o a la mala conducta. También podemos ver que el apóstol no envió a estos hermanos secretamente para que no supiesen quién era, sino que públicamente, con mucha seguridad, se podía confiar plenamente en ellos. Y de verdad, como cristianos debemos actuar como lo hizo Pablo, de esa manera.
de ser prudentes para evitar malas sospechas, que podamos infundar sospechas injustas. En primer lugar, debemos actuar rectamente para con Dios y también para con las personas que nos rodean, para que esta ofrenda sea bien recibida. El carácter puro, la conciencia limpia de estos hermanos eran el requisito indispensable que ellos tenían, que se les exigía y ellos lo tenían. La buena opinión que tenían de las iglesias que les rodeaban, cuya alabanza, dice la palabra de Dios, en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y en la traducción era que todo el mundo hablaba bien de ellos. Todas las iglesias hablaban bien. En todas las iglesias hablaban bien de él. Y surge una pregunta. ¿Te gustaría que hablaran así de ti? A todos nos gustaría que hablaran bien de nosotros, que lo que dijeran sea para buen testimonio, ¿o no? A donde quiera que vayas, o a donde quiera que te envíen, ¿te gustaría o no te gustaría? ¿Y esa buena carta de recomendación te gustaría que la dieran? ¿O prefieres que hagan esa demanda? No, cuidado con este, que este es un peligro, que este es un lobo. No, ¿verdad? Creo que todos podemos decir que nos gustaría que hablaran bien de nosotros, pero con fundamento, dando buen testimonio siempre. Que podamos decir a los hermanos, por ejemplo, los hermanos de Perú, que el pastor es alabado en el Evangelio por todas las iglesias de aquí de Fuerteventura. O que podamos decir que los hermanos de Fusa, podemos decirle a los hermanos de Fusa, ya te envío al pastor Oscar, por ejemplo, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todos estos lares. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría, Oscar? Yo no escucho el amén, ¿eh? Andrés dice que no. A Oscar, se están haciendo los dos Oscar así. ¿Y si nos envían a Estados Unidos? Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Pues sorprendente. Los hermanos de Estados Unidos también, de verdad, un saludo para ellos y a los hermanos de México. Recibí una llamada de un hermano en México, pero ese testimonio lo doy el domingo. Que podamos decir, de verdad, que podamos enviar a personas cuyo testimonio en el Evangelio se escucha este lado del continente. Es necesario seguir dando testimonio de las buenas obras, seguir dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que hacen otros. Amén. Dice el 2 de Corintios... ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Patricia, ¿alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Versículo 19 dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Hasta ahí, hasta ahí. No solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. Fue designado. La palabra designado en el original quiere decir elegido. O sea que este hermano no fue así por así, fue elegido. Y dice elegido, no solo elegido, sino dice escoger, entre comillas, por levantar la mano, es decir, por elección. El hombre fue elegido por las iglesias. El hermano no fue designado por Pablo, sino por las iglesias. De alguna manera fue aprobado en mayoría de votos, fue elegido. Por eso Pablo pone el énfasis en las iglesias, porque varias congregaciones participaron en el nombramiento de este hermano para llevar la ofrenda a Jerusalén. Y todo nos habla de un mismo sentido, de que es necesario poner personas dignas, escoger personas dignas, personas de confianza para tan alta responsabilidad. Tenemos y debemos estar seguros, por ejemplo, en esta congregación yo estoy completamente seguro y conozco fielmente y sé del testimonio de los hermanos que están en los diferentes departamentos que son de buen testimonio. Tenemos confianza, una fe ciega en ellos porque han demostrado a lo largo de los años que aman al Señor y que realmente están por la labor. Podemos tener
mucha confianza, pero también tenemos que tener cuidado porque podemos tener mucha confianza, no en esta congregación, pero en otras congregaciones se puede tener la confianza de quien predica. Pero imagínense que la gente no tenga confianza en la persona que recoja la ofrenda. ¿Se imaginan? Y se imaginan aún más que el que recoja la ofrenda se llame Judas. ¿Sabe? El hermano Judas pasa por aquí que va a recoger la ofrenda. ¿Se imaginan? O aquí les presento a mi mejor amigo, Judas. ¿Se imaginan? ¿Ustedes echarían la ofrenda con seguridad ahí? Si el recolector de la ofrenda se llamara Judas. Pues yo puedo dar testimonio que en esta congregación, y de hecho lo ponemos a vista pública, de que todas las ofrendas que recogemos es para el sostenimiento de la obra. Es para pagar los gastos de los locales, para dar una ofrenda para el pastor. Pero realmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchos vienen de diferentes congregaciones. ¿Se han dado cuenta o se dieron cuenta en su momento cuando asistían en esas congregaciones a dónde iba el dinero? ¿A dónde iba la ofrenda? ¿Sabían ustedes? ¿No? ¿Y a qué les suena eso? ¿A chino? ¿A qué les suena? ¡Qué peligro! Sabemos, los hermanos que nos están viendo, ¿saben realmente dónde van las ofrendas de las iglesias donde asisten? Aquí todos sabemos a dónde van las ofrendas, porque se pone en el tablón de anuncios. Y si alguno quiere tener una fiel copia de las entradas y las salidas, hable con el hermano Oscar, que él sin problema, si no tiene tiempo ahora, se lo da mañana sin problema. Él les puede dar un extracto de la cuenta, de todo, porque aquí hacemos las cosas de una manera transparente. Y eso es lo que debemos hacer las cosas de una manera transparente. ¿Para qué? Para dar credibilidad, para dar honestidad. No lo damos por imagen solamente, sino porque realmente somos honestos. Así como somos, realmente debemos ser a cara descubierta, a la gente que nos rodea, a la gente que nos ve, a la gente que nos visita por internet. Como estos hermanos, que eran hermanos transparentes, eran hermanos que reunían los requisitos no solo de una iglesia, sino de muchas iglesias que lo eligió para no poca responsabilidad, sino una alta responsabilidad de llevar una ofrenda para las personas necesitadas. Dice, fue escogido como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, es decir, un compañero de viaje, y no para cualquier cosa. Dice que es administrada por nosotros. Pablo se incluye en ese mismo versículo 19, que es administrado, dice, compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros, para la gloria del Señor mismo. Dice que es administrada por nosotros. Pablo se involucra, a fin de cuentas, en la responsabilidad, juntamente con los demás hermanos. ¿Para qué? Porque de alguna manera él quería poner su vida al servicio de administrar esta ofrenda para la gloria del Señor, para rendir cuentas a las iglesias por los fondos encargados a él. Pablo considera, como decía, este proyecto, por llamarlo así, como algo que se iba a hacer para la gloria de Dios. Por tanto, toma todas y cada una de las precauciones para que no se le escape ningún detalle, para no dar error a la duda. Escoge a hermanos, otros también escogen a hermanos fieles y ellos los administran para la gloria de Dios. La cantidad de los fondos, las fuentes de donde vinieron y el propósito para el cual fueron dados estas ofrendas demandaba que no hubiera sospecha no solo de las personas, sino también de cómo se usaba, del mal manejo, de una motivación errónea o riesgo a la pérdida de esos fondos que habían recogido. Por eso esta administración se hacía todo para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Si las ofrendas son mal administradas, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo queda Dios? Si las ofrendas son
mal administradas, el nombre de Dios será blasfemado en vez de ser glorificado. Por eso dice, y que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo. Imagínense que las ofrendas se mal administren, se derrochen, se malgasten en cosas que no deben malgastarse, que no deben gastarse, o el amigo de lo ajeno se lo lleve. ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Cómo queda el hermano? ¿Cómo queda la iglesia? Y lo que es peor aún, ¿cómo queda Dios en todos esos casos? Fatal. El nombre de Dios no es glorificado, sino blasfemado. Por eso Pablo es cuidadoso y recalca todas y cada uno de los detalles. ¿Para qué? Para que en todo, también en la administración, la gloria de Dios se vea reflejada. La gloria del Señor mismo. Y para demostrar la buena voluntad. Se testifica a sí mismo como una persona recta, con una intención no de lucrarse, sino de administrar la ofrenda de una manera eficiente, para la gloria de Dios. ¿Han escuchado de alguna iglesia que malverse los fondos? Que lo utilicen para, como yo decía hace 2 o 3 semanas, para comprar un yate para la gloria de Dios. O un jet privado para predicar el evangelio, porque no pueden andar con demonios en un avión. ¿Ustedes creen cómo quedan esas iglesias? A la luz de los no creyentes, porque de alguna manera no es que se pueda justificar ni se pueda entender entre los creyentes, pero sabemos de dónde vienen todas estas cosas. Pero ¿cómo queda esa iglesia delante de los no creyentes? Como chorizo, por lo menos. ¿Cómo queda el nombre de Dios? Pisoteado. ¿Es la voluntad de Dios que nosotros administremos entonces mal las ofrendas? ¿Que demos mal testimonio? ¿No? Imagínense que nosotros esos alimentos nos vean con los mismos voluntarios vendiéndolos en un mercadillo. ¿Se imaginan? ¿Cómo queda el nombre de la ONG? ¿Cómo queda el nombre de Dios en todo esto? ¿Pisoteado o exaltado? ¿Cómo creen ustedes? Pisoteado. ¿Es la voluntad de Dios esa? ¿Es la voluntad de Dios que administremos mal las finanzas? Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. Dice, para demostrar la buena voluntad, vuestra buena voluntad. La buena voluntad de las personas que dieron esa ofrenda. Se sabe que había mucho ánimo entre los creyentes de dar esta ofrenda, de los creyentes gentiles a los hermanos judíos receptores de este donativo, y este servía para demostrar que los judíos creyentes iban a ser, los judíos creyentes iban a recibir un donativo de los gentiles. Lo que demuestra el amor de los creyentes gentiles a los judíos, a las personas que en su pobreza daban de lo que tenían, no de lo que les sobraba, sino que realmente lo daban para la gloria de Dios, para demostrar su buena voluntad. ¿Demuestras tú la buena voluntad hacia los demás? ¿Demostramos cada uno de nosotros la buena voluntad de Dios para con nuestros semejantes? ¿Ayudamos a quienes nos rodean? ¿Lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria? Lo que hacemos, el apoyo que damos, las clases que damos, las ayudas que damos, ¿las hacemos para la gloria de Dios o para ponernos medallas? ¿Para que Dios sea exaltado o para que nosotros seamos exaltados? Y es necesario que nosotros hoy, en los tiempos que corren, meditemos en todas estas cosas, porque marcaremos la diferencia entre un verdadero cristiano y quien no lo es. Porque hay muchos cristianos que imitan, que quieren imitar la obra de Dios. Pero el verdadero cristiano vive el cristianismo de una manera palpable. No se queda en las palabras, sino en los hechos. No se queda
en las intenciones, en las buenas intenciones. De hecho, mirando el vídeo de la semana pasada, recordaba esas buenas intenciones que tuvimos con un hermano, pero que llegó a buen término, reconocimos y seguimos adelante y ayudamos a esa persona. ¿Nos quedamos en las buenas intenciones? ¿Lo hacemos para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria? Creo que es necesario hoy más que nunca prestar atención en estas cosas y de verdad yo quiero animarles un jueves más, un día más. Creo que los que estamos sirviendo al Señor, domingo tras domingo hacemos lo mismo, animarles a no desmayar. Como dice la palabra de Dios, para demostrar vuestra buena voluntad. Día a día debemos mostrar nuestra buena voluntad para con los demás, haciendo obras, haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, sino para la gloria de Dios. Son una esponja ustedes, ¿eh? Así que yo quiero de verdad no solo animarles, sino pedirles un favor. Mediten en estas cosas. Meditemos en nuestros corazones. Estando a solas con el Señor, oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a mirar en nuestros corazones. Si hay en nosotros caminos de perversidad, de alguna manera, en algún momento, si hemos querido llevarnos la gloria que solo a Dios le pertenece, pidamos perdón a Dios y sigamos adelante. Sirvamos a los demás, hagan bien sin mirar a quién. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahora? Pues si no hay alguna pregunta, vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por este pequeño rato que hemos tenido, que se nos fue pero volando. Animar a los hermanos que nos ven por internet, no se desanimen, porque la obra de Dios sigue adelante y también lo necesitamos. Su constancia nos anima, su perseverancia también nos anima a todos y cada uno de nosotros a seguir adelante. Así que el hermano Oscar les envía a los hermanos de FUSA también un saludo caluroso, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén, dicen amén. Venga, pues nada, alguien que quiera orar voluntariamente para que Dios nos ayude a meditar en estas cosas. Amén. Que Dios les bendiga. Ya va, sí.